Buenos días, mi nombre es Tatiana Paola Mantilla Quintero. Estoy presentando la actividad correspondiente al componente práctico, Diplomado de Profundización Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio. Introducción. El tema correspondiente a trabajar en las siguientes diapositivas es sobre los drones. Los drones o vehículos aéreos no tripulados WATS, WATS es un sigla en inglés, han recorrido un camino largo desde su inicio en el ámbito militar hasta convertirse en una herramienta esencial en diversos sectores civiles. Inicialmente, los drones se utilizaban en todo tipo de actividades de conflicto o guerras que se presentaban en el mundo y no tenían como una aplicación directa en actividades específicas. A través de los años, a partir de los años van transcurriendo, estos equipos han tenido una cierta incidencia en el desarrollo de la humanidad. Originalmente fueron utilizados para fines de entrenamiento, vigilancia en conflictos bélicos. Los drones han evolucionado gracias a las tecnologías para mejorar su capacidad de vuelo, su autonomía y sobre todo su precisión. Hoy en día se ha diversificado y abarca varias áreas como la agricultura, que es la que nos concierne a nosotros en nuestra carrera, y tiene un gran impacto y una gran incidencia en el desarrollo de todos los procesos agrícolas de las plantas o los temas pecuarios en el país. Se viene utilizando con una gran autonomía y viene desarrollando ciertas actividades en la ingeniería, en el entretenimiento, para realizar pues cualquier tipo de cinematografía, películas, tomas de fotografías aéreas, en el entretenimiento, ya que muchas personas también lo utilizan para realizar actividades deportivas, actividades de recreación y en la investigación científica, convirtiéndose en una herramienta valiosa para el monitoreo, recopilación de datos y además para tareas de alta precisión. La historia de los drones surgieron principalmente para uso militar, como lo decía anteriormente, en el siglo XX, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esa época hablaban de un dron muy famoso llamado Goliath, un dron alemán que se utilizaba, pero su peso era entre 300 y 400 kilos, lo cual no era, además sonaba muchísimo, lo relacionaban mucho con un podador de césped, entonces no fue muy funcional y además su carga solamente estaba para 60 a 100 kilos en el equipo, tenía cables que lo hacían visual ante cualquier tipo de enemigo, pero también lo utilizaban para desminar y para tratar de ubicar aquellas minas que estaban en los campos. Además, la velocidad era de 10 km por hora, entonces no tenía una capacidad muy alta, pero fue un dron muy famoso, cuyo nombre era Goliath. Los primeros drones eran vehículos no tripulados, utilizados para prácticas de tiro y como dispositivos de vigilancia. Con la entrada de las tecnologías, pues ya los drones empezaron a equiparse de unas cámaras más sofisticadas, con sensores igualmente muy sofisticados, que permitían el reconocimiento de espionaje y misiones de alta precisión. Es así que estas tecnologías pues llegan con nuevas baterías, nuevos sensores, nuevos controladores, lo cual permitió pues que ya en el siglo XXI se popularizara muchísimo tanto en el ámbito civil, agrícola, de construcción, bueno, en todas las áreas de conocimiento. Esta evolución permitió la accesibilidad al público en general, extendiendo aplicaciones en campos como la fotografía, la cinematografía, la cartografía y especialmente en el tema que nos concierne, que es la agricultura de precisión y la gestión ambiental. Hay varios tipos de drones. Tenemos drones a la fija, el multiraptor y los drones híbridos. Los drones a la fija son ideales para cubrir grandes distancias y áreas debido a su superficie tan aerodinámica. Como se dan cuenta en la fotografía, pues son diferentes y permiten vuelos más largos. Lo que su diseño le permite para hacer vuelos más largos, por lo cual son útiles en lo que es la teledetección agrícola. Permite hacer tareas de mapeo, también permite todo lo que está relacionado con la cartografía y el monitoreo de grandes áreas. Cuentan con alas como las de un avión, lo que le permite realizar largas horas de viaje y distancias mayores con una eficiencia bastante considerable de energía. Los drones multirotor son equipados con múltiples hélices, como se puede ver en la imagen. Tiene varias hélices, lo cual le permite una capacidad de vuelo y además entrar en zonas donde es un poco más difícil el acceso para la inspección y toma de áreas. Son ampliamente usados en la fotografía, en la videografía aérea, en inspecciones de trabajos de precisión en áreas muy reducidas. Su maniobrabilidad permite operar en espacios más limitados, lo que le hace útil en las operaciones tanto urbanas como agrícolas. Tenemos los drones híbridos. Los drones híbridos combinan características de ala fija y ala aleatoria, como podemos ver en la fotografía. Se utilizan para ambos tipos de misiones, específicas y de larga duración. Además tiene despegues y aterrizajes verticales. Su utilidad es para misiones de larga duración, lo que requieren alta precisión, como vigilancia ambiental, monitoreo de fauna, especialmente en áreas remotas.
Las aplicaciones de estos tipos de drones tenemos en fotogrametría, en teledetección. En fotogrametría, la fotogrametría con drones utiliza cámaras para capturar imágenes en 2D, detalladas de un terreno, convertirlas en mapas de 2D o modelos de 3D. Es muy útil en la agricultura de precisión que nos concierne a los estudiantes de agronomía, para monitorear cultivos, para determinar áreas de riego, para detectar plagas. Además nos permite monitorear esos cultivos, conocer el suelo, hacer aplicaciones de alta precisión. Entonces tiene un muy buen uso en la fotogrametría. Y en la teledetección son drones ya con sensores un poco más avanzados, ya térmicos, multivectoriales, lo que les permiten obtener una información en tiempo real sobre la salud de los cultivos, el estado de los animales, el estado del suelo, la gestión del ganado en el sector agropecuario. También ayudan a monitorear áreas de bosque y reservas naturales, teniendo un gran impacto en todo el tema de conservación ambiental y datos precisos en la conservación y manejo de recursos. Tenemos los beneficios en el campo de formación, especialmente en la economía. Tenemos que la agricultura permite la optimización de recursos mediante el monitoreo de cultivos. Es más fácil trabajar un cultivo agrícola con drones que trabajarlo con varios empleados que están haciendo como esta supervisión, esta vigilancia periódica del cultivo. En agroforestaria ambiental, ya que nos permite la vigilancia del bosque y el control de incendios, es una herramienta fundamental para realizar todo este tipo de monitoreos. Y en el ámbito pecuario nos permite el control de ganado, supervisión de pastizales, mediante los drones podemos hacer este tipo de vigilancia. Los principios físicos del vuelo. Cuando hablamos de principios físicos del vuelo, tenemos 4 principios, que son la sustentación, la gravedad, el empuje y la resistencia. En cuanto a la sustentación, podemos decir que es la fuerza ascendente que permite al dron mantenerse en el aire. Se genera cuando el aire mueve sobre las hélices, las alas del dron, creando una diferencia de presión entre la parte inferior y la parte superior. La gravedad es la fuerza que atrae el dron hacia el centro de la Tierra para mantenerse en el vuelo. El dron debe generar una sustentación suficiente para contrarrestar. El empuje es la fuerza producida por los motores y las hélices que impulsa el dron hacia adelante o hacia arriba. Le permite ajustar la maniobra que el dron necesite realizar. Y la resistencia, por último, es la fuerza opuesta al movimiento del dron a través del aire para mantener un vuelo estable. El empuje, que es el punto 3, debe superar la resistencia, que es el 4. Las partes principales de un dron. En las partes principales de un dron tenemos las hélices o rotores, que son las que generan o permiten el movimiento en distintas direcciones. La batería, que es la que suministra la energía necesaria para que el dron pueda funcionar, los motores y todo el sistema electrónico. Los controladores de vuelo es el cerebro del dron. Ahí donde está encargado de estabilizar y dirigir el vuelo mediante sensores y algoritmos de control. Las cámaras y los gimbal son equipos adicionales que capturan imágenes y videos de alta resolución. Esta cámara pues depende del tipo de dron que estemos empleando. Y los sensores que incluyen el GPS, los acelerómetros, los giroscópicos y todo el equipo necesario para estabilizar el dron y permitir un vuelo autónomo. La normatividad en Colombia. La normatividad en Colombia, cuando hablamos de esta normatividad, es el reglamento aeronáutico de Colombia, el RAC 100. Esta normatividad es la que permite como identificar qué tipo de actividades pueden hacer este tipo de equipos, ya monitoreados de manera terrestre o con operadores. La unidad administrativa de la aeronáutica civil es la encargada de emitir todo este reglamento y decir cuáles son las normas que aplican de acuerdo a ciertos capítulos que tiene esta normatividad. Nos da indicaciones claras de cómo deben ser los vuelos, las restricciones que hay, la normatividad que se debe cumplir, las capacitaciones que deben tener los pilotos, todos los procesos de formación que se deben llevar a cabo para que una persona pueda manejar este tipo de equipo dependiendo del tipo de categoría de operación que tenga. Acá nos hablaba que en el capítulo 6 habla sobre las reglas generales de operación para las GUAS o para los drones. Describe los principios de seguridad, condiciones generales bajo las cuales los drones deben operar para evitar riesgos en el espacio aéreo. Estas reglas generales de operación nos hablan también de los tipos de categoría. Hay varios tipos de categoría de operación en los drones. Tenemos la categoría abierta, que es máximo 25 kilos, son drones más sencillos, de diversión, que no tienen ciertas restricciones o ciertas condiciones ideales para el manejo. Y tenemos la categoría específica, que es cualquier peso cuando no supera los 250 kilos. Se utiliza más con fines comerciales, debe hacerlo un piloto. Tenemos la categoría certificada, que son sistemas de aeronaves piloteadas a distancia. También debe hacerlo ya un piloto con todas las condiciones y debe cumplir con todos los requisitos. En este capítulo 6 también nos habla sobre la responsabilidad de los pilotos, los vuelos especiales, hay vuelos nocturnos, vuelos en zona urbana, vuelos autónomos, vuelos deportivos, vuelos en espacio cerrado. También este capítulo 6
nos habla sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Acá hay un tema muy importante porque hay ciertas condiciones, 12 horas antes del vuelo no puede haber consumido alcohol o haber consumido algún tipo de sustancia los pilotos. El cumplimiento del reglamento en el aire, el reporte de accidentes o incidentes que se presenten. En el capítulo D habla sobre las operaciones para la categoría abierta. Cuando hablamos de operaciones para la categoría abierta, establece todos los requisitos para aviones que operan en condiciones de bajo riesgo, como altitud limitada y zonas específicas sin restricciones adicionales. Estas reglas para la categoría abierta es la que hablamos anterior, o sea, las que no tienen, no son comerciales, son solamente actividades como de diversión o para tomar fotografías, capturar imágenes, temas culturales o temas un poco más sencillos. También se utiliza este tipo de operaciones. De estas UAS son para simple captura de imagen, lo que les decía anteriormente, aspersión, dispersión, apoyo en atención a calamidades públicas, desastres o emergencias. Hay unas condiciones de operación que se deben cumplir, hay unas restricciones también, hay zonas prohibidas, zonas restringidas. También hay zonas de entretenimiento, las ZNVD, que son las zonas de no vuelo de drones, las BVLOs, que son las zonas, los talleres usuales que deben cumplir los pilotos, las zonas usuales donde están ubicados los aeropuertos, que debe tener en cuenta el piloto para no volar, y todos los conocimientos mínimos que debe tener un piloto para poder realizar esta actividad. En el capítulo G, nos habla sobre las reglas de operación en esa categoría específica. Esto requiere algunas regulaciones o evaluaciones de riesgo y autorizaciones especiales para aviones en situaciones con mayor riesgo. Ya cuando hablamos de categoría específica, estamos hablando de aquellas actividades que ya se hacen también con fines comerciales. Entonces debe manejarlas un piloto que debe tener ciertas condiciones o ciertos requisitos, como haber realizado el curso completo y está certificado por la UAS, que es la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil. Debe conocer todos los requisitos y tener la formación mínima básica para poder cumplir con este vuelo en esta categoría. Entonces, estos 3 capítulos son muy importantes. Uno habla sobre las reglas de operación, las reglas de operación para categoría abierta y las reglas de operación para categoría específica. Realizando la revisión en el visor, que también la realizamos de esta manera, acá se puede identificar, y es muy importante porque nos permite identificar las zonas de restricción. Se dan cuenta que hay algunas zonas que nos indican que son zonas de no vuelo de drones. Cuando están cerca de los aeropuertos tampoco se puede hacer vuelos cercanos, se deben pedir las autorizaciones, o se debe hacer todo lo referente a tener el área que no vaya a generar algún tipo de accidente el dron que vamos a volar. En mi caso hice la consulta para el municipio de Ocaña, que es donde estamos ubicados. En el municipio de Ocaña. Entonces acá pueden ver el visor geográfico UAS. Acá me muestra el municipio de Ocaña. En el municipio de Ocaña no tenemos aeropuerto, no hay zonas no permitidas de vuelos de drones. Entonces se dan cuenta, no me marcó ningún tipo de restricción en zonas donde se pueden volar este tipo de drones, a menos que tenga algún acceso o que esté cerca del batallón, que es la zona como más cercana y restringida que debe haber en cuanto al vuelo de drones, pero el resto en Ocaña no hay ningún tipo de restricción para para el vuelo de drones. Las referencias bibliográficas, pues se trabajó sobre el material que nos permitió el tutor para consultar un material completo, donde pues se tuvo toda la información. Muchísimas gracias por la atención, espero que esta actividad pues haya sido de su agrado.